Buenos días a todos. Es realmente un gran privilegio, un honor, el que el Señor nos anime a congregarnos, que ponga en el corazón de nosotros, tal como dice Hebreos 10:25, no dejando de. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Ese es el motivo, ese es el propósito de congregarnos. Como creyentes estamos viviendo dos realidades. Una realidad en un mundo con muchas dificultades, con muchos problemas económicos, problemas sociales, problemas de injusticia, problemas de inmoralidad, que de alguna manera no dejan de tener un efecto en la vida del creyente, porque a veces directo o indirectamente nos afecta cuando tenemos familias que todavía no tienen esa relación personal con el Señor Jesucristo. Por el otro lado también tenemos la esperanza de que lo presente, lo que está sucediendo, no se compara con las glorias venideras, que un día ha de manifestarse. Entonces estamos así, ¿verdad? Viendo esto, nos conmueve, nos duele, nos afecta. Y por otro lado también nos alienta a saber que pronto vamos a dejar este mundo. Pronto la escena será cosa del pasado. ¿Qué de las personas que todavía no quieren venir al Señor Jesús? Cada vez que voy o vamos al Seguro Social, nos conmovemos, yo me conmuevo mucho de ver tantos enfermos y de ver gente tan joven con serios problemas de salud. Conmueve. ¿Cómo quisiera hacer algo, tener un poder uno de algo, de hacer algo por ellos? A uno mismo, ¿verdad? Con sus problemas de salud. Pero nuestros problemas de salud no son tan como esos cuadros que se ven ahí. Pero bueno, al final todo es producto de la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿verdad? Dios no quiere eso, ni fue su intención que eso sucediera. O sea, el hombre mismo, con su proceder desde Adán y Eva, ha traído esa consecuencia hasta el día de hoy. No la podemos evitar, no podemos hacer nada por ello. Entonces, siguiendo con los temas del conocimiento del Señor, mi hermano va a hablar de la parte humana del Señor, tema muy interesante, y vamos a hablar ahora acerca de la vida cristiana en cuanto a la espiritualidad. Un tema que poco se habla. Vamos a ir, hijo, en Gálatas capítulo 5, verso 25, y el Salmo 51, 10. Y vamos a leer mejor primero la palabra. Gálatas capítulo 5, verso 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué hay que hacer? Vivir en el Espíritu, andar con el Espíritu, gozarnos en el Espíritu. Eso es lo que Él quiere, el Señor. Si vivimos por el Espíritu, que es el que nos redarguyó ¿de qué? De juicio, de justicia y de pecado. Entonces tenemos andar. Andar es un verbo presente, continuo. No es ayer anduve, hoy ya no.
Ayer anduve, hoy no, pero mañana sí. No es así, no es de picos, como nuestra glucosa, no es de picos. Es de un andar en crecimiento, en ascenso, ¿no? Andemos también por el Espíritu. Así lo traduce también la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de esta vida espiritual? Que nosotros tenemos que vivir la vida en Cristo tal como lo determina la palabra de Dios. Es una experiencia de vida nueva. ¿Qué dice Romanos 6? Andemos en novedad de vida nueva. ¿Por qué? Según de Corintios 5:17, si somos nueva criatura, ¿qué dice? Que lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. Entonces, pero muchos de nosotros queremos vivir una vida todavía de esclavitud. Entonces tenemos que vivir una vida espiritual no teórica, práctica. Llevar a la práctica nuestra fe, nuestra convicción. Me decía una joven ayer, mientras estábamos ahí en la clínica el día de ayer, me tuvo que pasar lo que me pasó para entender que no estaba agradando al Señor. ¿Tuve este accidente? ¿Por qué tuvo que sucederme? Una interrogante. Y a veces Dios permite ciertas cosas para hacernos entender que no estamos viviendo la vida como Él quiere que la vivamos. Como Él quiere que la vivamos. Entonces, hoy en día, voy a tratar de hablar pausado por si no voy a empezar a toser. O sea, hoy en día estamos viviendo una vida cristiana casi artificial, casi teórica. Recuerdo la experiencia de alguien que tenía problemas y fue al psicólogo y le dijo: ¿y usted no es cristiana? Sí. Y siendo cristiana, ¿por qué viene a mí? ¿Por qué viene a mí si es usted cristiana? ¿Dónde está su fe? ¿Es correcto el comentario? ¿Sí o no? Entonces a veces profesamos una fe de creencia, de confianza en el Señor, pero a la hora llegada no estamos viviendo esa vida. Entonces, la palabra espiritualidad proviene del griego neumáticos, que significa lleno de espíritu o según el espíritu. Entonces la espiritualidad cristiana se traduce en la búsqueda de una existencia cristiana verdadera y satisfactoria. ¿Qué implica? La unión de la relación con Dios a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que he encontrado. Implica la unión de la relación con Dios a través de su Santo Espíritu con toda la práctica de la vida basada en la fe cristiana. También encontré que en la Biblia la espiritualidad es la relación que se establece con el Espíritu Santo y la búsqueda de agradar a Dios. Es la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, cuya intención es agradar el corazón de Dios. Agradar el corazón de Dios. Así como cuando el Padre se dirige al Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo, una versión dice complacencia, otra versión dice contentamiento. Este es mi Hijo amado en el cual yo, el Padre, tengo contentamiento. Ese testimonio también tiene que tenerlo Dios de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros andamos en la voluntad, andamos en el agrado hacia Él. ¿No es fácil? Yo sé que no es fácil, pero tampoco imposible.
Porque ello implica morir al yo, morir a la carne, morir a esos deseos pecaminosos. Y vivir en el Espíritu, crucificar nuestra carne. No es fácil, nuestros deseos, nuestros anhelos siempre están por ahí. También encontré que el pecado original destruyó la relación vertical. ¿Cuál es la relación vertical? Perdimos verticales hacia arriba, perdimos la comunión con Dios. Y también se perdió la relación horizontal a los lados en la relación con los demás. El pecado nos aisló, el pecado nos separó, el pecado trajo muchas consecuencias sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero es aquí la bella historia. La bella historia es que entra en escena el Señor Jesús, que es el puente para cruzar de ese lugar, de ese abismo de separación entre nosotros los pecadores y un Dios santo, santo, santo. Entonces, Él fue el puente que nos acercó, que nos cambió de vida, de plan, de propósito, de mente, de objetivos y de destino. Nos cambió. Entonces muchos todavía no somos conscientes de qué significa nacer de nuevo. O qué significa haber sido liberados de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Sí, hemos sido trasladados, cambiados. Posicionalmente estábamos en un lugar de condenación, expuestos a la ira, pero ahora vamos a un lugar precioso y no hay condenación. La diferencia es la cruz. Esa cruz en la cual fue clavado el Hijo de Dios, para que usted y yo, creyendo en Él, tengamos vida, vida eterna, vida en abundancia. Mateo 22, 36 al 40 habla esta historia. Ese puente. Entonces, la verdadera espiritualidad es la manifestación otra de esas relaciones restauradas por la reconciliación del Señor Jesucristo y la obra de su Santo Espíritu. Reconciliación, restauración. Es decir, lo que perdimos se nos ha restituido por pura misericordia. De ser criaturas de Dios hemos sido, Juan 1:12, a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por el solo hecho de creer. Obviamente, reconocer cuáles son nuestros pecados. Entonces, ese cambio, esa restauración, nos permite vivir una vida no de apariencias, no una vida vacía. ¿Puede un creyente decir que está vacío hoy en día? ¿Puede? Ahí hay una ilustración, un pasaje donde una persona está su casa limpia, vacía. ¿Y qué sucede? Vienen una cantidad de espíritus y vienen a hacer morada en él. Y dice que el postrer estado de esta persona es peor que antes. Entonces, ¿cómo puede estos malos espíritus entrar en esa persona? Lo que logro entender y lo que he podido entender es que es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque el enemigo no puede ocupar un espacio que no le pertenece. Y si hemos sido comprados por precio de sangre, ya no somos nuestros, somos del Señor. Entonces son realidades que a veces no entendemos, que ya no somos de nosotros, nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada de Dios en el Espíritu. Verdades que las sabemos, pero que muchas veces no las aplicamos.
¿Quién vive en mí? El Señor Jesucristo. Él mora en mí. Su Santo Espíritu está en mí. Y por eso hay pasajes que dicen: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos contristar? Por la abierta desobediencia. Por no andar una vida cristiana, una vida espiritual que agrade, que refleje lo que somos. Usted y yo tenemos que reflejar quiénes en realidad somos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Como la pregunta que se hizo este escritor: ¿para qué vine a este mundo? ¿Por qué vine? ¿O por qué venimos? Ahora agréguese: ¿para qué o por qué fui salvado? ¿Para vivir una vida desenfrenada? ¿Para vivir una vida de a ratos? A ratos sí, a ratos no. Sin propósito. Y por eso le decía: 2025 voy a seguir lo mismo. ¿Será eso mi propósito? ¿O me voy a erguir, me voy a levantar y decir hacia adelante: Señor, yo quiero una vida nueva, diferente, para tu gloria y para bendición nuestra? Entonces, como que tenemos que reevaluar nuestras vidas, reevaluar nuestra relación con Dios a través de su Santo Espíritu, lo que dice su palabra. Una reevaluación. Si usted y yo no estamos dispuestos a hacerlo, difícilmente vamos a salir del fango en que hemos caído. ¿Por qué algunos no quieren congregarse? ¿Por qué algunos no quieren? Simplemente porque sus prioridades siguen siendo este mundo. Su meta está en este mundo, su propósito en este mundo, sus objetivos en este mundo, sus ambiciones en este mundo, su ilusión en este mundo, todo en este mundo. Y todo esto queda. Todo esto va a quedar. Y la morada de nosotros no es la tierra. No es la tierra, vamos para arriba. Entonces vamos a vivir una vida transformada y vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24. ¿Qué es lo que busca el Padre? Adoradores que le adoren. Si quieres puedes poner Juan 4, 23, 24. Adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es adorar en el espíritu? Hermana Nolvia, que tiene una gran experiencia en la parte espiritual de adoración, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es adorar en el espíritu? Personal, estamos de acuerdo. Es intransferible. Una intimidad, sí, también. También. Sí, es personal, es intransferible. Es muy profundo. Es olvidarnos de nosotros mismos y concentrarnos en Él. Ya vamos a leer acá. Dime, hermano. Yo creo que para que un creyente adore en el Espíritu, debe andar en el Espíritu. Así es. Debe de estar lleno. Una persona que es creyente, que no lee, que no estudia, que no ore, que está medio más con el mundo, menos con Dios, no puede adorar. No, definitivamente que no. Que está lleno de Dios, que lee, que se adentra, va a adorar en el Espíritu. Que va a ser su carne más activa. Claro. ¿De qué hablo yo? ¿De qué hablamos? Si usted está lleno de Dios, va a hablar de Dios. Así es, así es. Fútbol, va a hablar. Voy a hablar del fútbol. Depende de cómo estemos con el Señor. Sí. Si no, solito me acabó con hablar de cosas
Gloria a Dios. Los de allá atrás entienden, los veo platicando. ¿Qué piensan los de allá atrás? Esta es una vida, este es un tema muy importante que va a marcar diferencias en nuestra vida. Tiene que ver la relación nuestra con el Señor, de qué es lo que estamos haciendo. No son experiencias, nadie puede experimentar eso en la cabeza de otro. Tiene que ver con el amor del Señor, el agradecimiento y la gratitud. Es decir, cuando sentimos tanto agradecimiento por el Señor, llegamos a esos momentos también. Hay quienes oran, quienes cantan, quienes leen, cada quien tiene sus propios niveles de experiencia. Y lo que decía el verso, si hemos nacido de nuevo, debemos de andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Tenemos que estar llenos. Llenos. ¿Y qué es lo que significa llenos? Para estar llenos significa que tiene que vaciarse de otro. Sí, de otro. Mientras usted no se vacíe de eso que le impide, no va a poder ser un adorador. Andar en el Espíritu para que después podamos orar por el Espíritu. No satisfaciendo Los deseos de la carne. Perdón, ya les pregunto a los de atrás. Ya voy con ustedes. Díganme. Vamos a ver. Y si hablan un poquito fuerte para que escuchen los de atrás, se los agradeceré. Bueno, después le recordamos. Después si se acuerdan nos dicen, ¿no? Pero esa relación, esa llenura del Espíritu es vida. es nuestra responsabilidad, sí. ¿Verdad? Porque yo he escuchado congregaciones o hermanas o hermanos llenas, no, es mi responsabilidad y llenura. Sí. Mi responsabilidad. No, pero yo pienso, hermana, que está bien pedir lléname, pero antes tiene que decirle vacíame. No, por lo mismo, porque es mi responsabilidad que me llene. Me puede llenar si no estoy llena. Claro. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando con la hermana Soledad, pues el hermano Víctor, con el agua. Nos pusieron el pegue, pero no tenemos agua. Y le decía a la hermana Soledad, ¿será que necesitamos revisar toda la tubería? Si hay algo estancado o algo que permita meterle presión para desentapear ahí. ¿Ve? Entonces, el agua puede ser que esté en una parte de la tubería, pero no llega allá porque hay algo que impide que fluya. Entonces, así tiene que ser mi vida espiritual, ¿no? Para que fluya, tiene que ser... Perdón, las tenis, ¿iba a decir algo? Ah, te miré. ¿Qué dice Juan 4? Perdón, ¿me lo quitaste? 4, 23 y 24. No lo voy a poder desarrollar todo, pero voy a dejar la idea. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando, y ahora es, pausa, cuando o sea, hay adoradores de Satanás, hay adoradores falsos. No vean los 450 Baales. Y hay. Cuando me gusta la palabra verdaderos. Esa es la clave. Cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿Y cómo vamos a hacer? En espíritu y en verdad. En espíritu, no es en la carne. Es esa relación interna, subjetiva pudiera decir. Personal. Y en verdad, algo que sea cierto, que no sea fraudulento, que no sea salido de... Sí, dígame. Porque también el Padre da a los adoradores buscan que le adoren, o sea, adorar a Dios porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque reconocer Juan 17:3. que Él es sustentador. Y otra cosa, adorarlo con gratitud. Son dos cosas distintas. Al Padre, adorar al Padre en esencia. Sí. Inclinarse ante Él, reconocer que Él es el soberano Dios. Y después, en otro momento adorar porque vino a buscarlo como Dios, a buscar a la Padre. Adorar a Dios en espíritu, en verdad, a Él, al Padre, en su única potestad, en su santa predicación. Sí. Y solo así vamos a decir, Abba Padre. Solo así podemos decir. Les cuento una experiencia muy personal. Ya voy a leer el otro verso. Dame el otro. 24. Dios, ¿por qué hay que adorar en espíritu? Porque Dios es espíritu.
No es una persona que la vamos a ver con nuestros ojos físicos. Y los que le adoran, los que hacen ese ejercicio espiritual, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Una experiencia personal, un poquito salido, pero de alguna relación. Por ejemplo, mi corazón se ha entristecido y hasta algo molesto. Estoy molesto por lo que Israel ha hecho. Estoy molesto, lo confieso. Hablé ayer con mi hermana. Pero al final le dije, Señor, ¿quién soy yo para molestarme contigo? Si los hombres van a hacer lo que tú quieras, y si tú quieres que eso se hiciera, pues por algo será. Entonces tuve que entender eso. Al final dije, Señor, ¿quién soy yo para cuestionar lo que está pasando? Sí, pero te digo es que llega un momento en que yo me sentí mal, tan mal que tengo como casi toda una semana que no leo ni veo nada, no quiero verlo. Pero esa es una tontería mía, algo incorrecto, porque al final, bueno, entonces ahora, ¿y qué le dije, Señor? Al final tengo que seguir orando por ese pueblo, por esa capital, porque eso es lo que tú dices que debo de hacer. Lo que pase es problema, como quien dice, tuyo, no mío. Porque Él es control por algo. Al final se va a glorificar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces dice por eso. Al final es reconocer que lo que Dios hace, si controlamos la niña, lo que Dios hace siempre es lo mejor. ¿No? Gracias, hijo. Entonces, hay una serie de principios, voy a hablar de algunos de ellos, que tenemos que verlos para lograr desarrollar o incrementar este nivel de espiritualidad, de esa relación íntima con el Señor, porque es una relación íntima o comunión íntima, como usted quiera llamarle, ¿no? El primer principio que encontré es que tenemos que tener la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Y aquí voy a Gálatas 2:20, hijo. Es uno de los versículos vitales, trascendentales, teológicamente más profundos y ricos del Nuevo Testamento. Eso es lo que he llegado a descubrir. Es un versículo profundo, pero profundo, que a veces lo vemos, yo lo he visto casi superficial. Porque hay que ver el contexto, lo teológico y lo práctico de este versículo para tener esa relación de saber que vive Cristo en mí. Mire qué dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mario, y ya no vive Mario. Ya no debe vivir Mario, o nombre suyo, o mío. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en la carne, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el contexto de ese versículo y de esa carta en general, pero de ese versículo en particular? Recuerde que en la iglesia primitiva de Galacia, gracias hijo, de Galacia, entraron judíos, los que se llamaban los judaizantes. Lo que ellos querían era que los gentiles recién convertidos, para que ellos considerarlos salvos y ser parte de ellos, querían que esos gentiles convertidos aplicaran en su vida las costumbres, las leyes judías, incluyendo la
circuncisión. Si no, si se circuncidan, no son salvos. Como me dijo un amigo de trabajo cuando yo recién convertido, Oscar Omar, si no jugás como niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Ah, de veras, ¿sí? ¿Cómo es eso? O sea, se usan versículos como los judaizantes. Si no volvéis como niños. Entonces lo toman en sentido literal. Y ahí está hablando de la actitud de un niño, una mente receptiva, una mente que acepta la palabra de Dios sin cuestionarla, no fanatizado, ¿no? Entonces, el contexto era eso. Entonces Pablo tiene que intervenir y decirle, no es necesario. Ya antes había pasado el concilio de Hechos 15, ¿se acuerdan el concilio? El único concilio bíblico registrado en la palabra de Dios, por cierto, ¿no? Entonces Pablo escribe más adelante en el libro de los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, que dice, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, no es un don, no es una cosa de ustedes, es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hoy en día la salvación se centra en la persona del Señor Jesús, en la obra de Él, en la cruz del Calvario. No hay nada más. No hay nada más. Entonces, hasta el día de hoy, ese es lo que tenemos. Ese es el contexto. Ahora, ¿cuál es la aplicación, la implicación teológica de ese versículo? La primera fase, con Cristo he sido crucificado, dice la Biblia de las Américas. ¿Qué significa eso? Significa una unión profunda con Jesús, con el Señor Jesucristo en su muerte. Una identificación con Él, que es algo espiritual, real. No es una ilusión, no es una fantasía, quizá, no. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él fui crucificado. Mis pecados fueron crucificados ahí en Él. Y me identifico en su muerte y muerte de cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo que los verdaderos creyentes compartimos la muerte del Señor Jesús por medio de la fe. Por fe. Esa muerte de Él en la cruz significó para mí redención, rescate, vida eterna, perdón de pecado. ¿Qué significó? Que mis antiguos pecados han sido perdonados. Romanos 6:6, hijo. Significa que por ese sacrificio, por esa muerte, mis pecados, al confesarlos, han sido perdonados. Y eso es lo que todos, yo decía esta mañana con mis hijos, mi esposa, que un líder de una iglesia tiene que animar a su congregación a estar seguros de su salvación. La responsabilidad es de cada quien, pero nosotros tenemos que animarles a estar. Mire, ¿qué dice Romanos 6:6? Por favor, hijo. Dice, sabiendo esto, ¿qué? Que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con él? Fue crucificado juntamente con Él. Ahí en la cruz fueron clavados nuestros pecados. Y el Padre castigó en Él nuestros pecados. Nos reconcilió. ¿No? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que nos sirvamos, ¿qué? Más al pecado. Y aquí es el problema. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Al final es que no vivamos más en pecado. Porque el creyente todavía que hemos sido librados queremos otra vez revolcarnos en el pecado. ¿Por qué? Si fuimos liberados de esa mundanalidad, de eso asco, maloliente, putrefacto, si hemos sido sacados de ahí de las tinieblas a su luz admirable, ¿por qué queremos volver otra vez atrás? ¿Por qué queremos volver atrás? ¿Por qué sentimos gozo de volver atrás en las cosas del mundo?
Entonces, volver atrás es ser que esa muerte fue en vano para mí. Es decir, Señor, lo que hiciste no me sirve para nada. Para nada me sirve esa vida. La segunda frase, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esa frase? No, esta vida se caracteriza por la presencia, la morada de Dios en mí. ¿Cuántos somos conscientes que donde quiera que vayamos, el Señor va con nosotros? ¿Cuántos somos realmente conscientes de eso? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ah, Señor, tú vives en mí cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy aquí con mis amigos, cuando estoy en este ambiente, no, porque no es la iglesia. Qué craso error. O a solas. Estemos acompañados o estemos a solas, Él está en mí. O sea, no podemos desprender como este objeto. Yo puedo irme, quedar aquí y ahí se quedó, porque es un objeto real. Pero en el caso del Señor, no es un objeto físico, es algo espiritual que va conmigo. Entonces, si yo soy consciente de que el Señor está conmigo, va conmigo, debo ser consciente de que si algo indebido, estoy pecando abierta y deliberadamente con Él. Y estoy contristando, o sea, entristeciendo el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Eso no es un cuento. Eso no es que solo en la iglesia y después, no. Después del portón para la iglesia, un completo mundano. ¿Por qué? Entonces significa que tuvimos una máscara de religiosidad y allá afuera sacamos la máscara de lo que realmente soy. No podemos, hermano. No podemos. O somos del Señor Jesús y Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, o no somos nada y soy todavía del diablo. Usted decide. ¿Sigue siendo del diablo o es del Señor Jesús? Y si es del Señor Jesús, manifestemos esa vida de que Él vive en nosotros y que andamos en santidad y en temor delante de Él y delante de los hombres. Si no es así, andemos como los mundanos, borrachos, ebrios, drogados, prostituyéndonos, mintiendo, robando, haciendo todo lo que quiera hacer. Porque al fin y al cabo, la suciedad con la suciedad no se distinguen. No se distinguen. El verdadero creyente debe ser como el armiño, ese animalito, pero con una pureza que la única forma de cazarlo el hombre, él está en su cueva muy limpia. Le ponen lodo, lo espantan y solo cae en el lodo, ahí se quedó. Lo agarran. No tolera la suciedad. Ese es un cuadro del creyente. Hermanos, tenemos que dice ¿cómo es el versículo? Viene a mi mente: salid de ella, pueblo mío, y no os contaminéis, y yo os recibiré. Él no va a recibirnos contaminados. Pero si vengo humillado cual hijo pródigo, que me va a limpiar. Pero por favor, deje de ser hijo pródigo constantemente. No podemos, hermanos. Ve la vida, ve los retos, hermano. Esto es duro. Para mí es duro, pero a eso soy animado. La otra frase de ese mismo versículo: y la vida que ahora vivo, lo vivo en la carne, que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿De qué me habla esta frase? Destaca la naturaleza continua de la vida cristiana. Estamos en la carne, sí. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero también la naturaleza espiritual. ¿Y cuál va a prevalecer? ¿Se acuerdan la figura de los perros que le he mencionado? El perro blanco y el perro negro. Si usted alimenta más a uno y menos al otro y los pone a pelear, ¿quién cree que va a vencer?
el que está mejor alimentado, cuidado, protegido y todo eso. Aquel otro está débil, ya sea el blanco o el negro. El débil, el más fuerte lo va a vencer. Entonces, si usted no alimenta su vida espiritual con lo que vamos al final, y no sé si hoy o otro día, con oración, con ayuno, con la lectura de la palabra, con esos momentos de intimidad con el Señor, eso es lo que nos da la fortaleza. Cantar, fíjese que nosotros no cantamos a solas. Yo solo canto aquí en el grupo, en la iglesia, pero a solas no canto. ¿Y por qué no cantamos? No sale un canto de nosotros, de gratitud, una alabanza. Ay, no, es que me van a oír y van a querer que yo soy, entonces mejor no canto. Eso es negar al Señor Jesús, ¿no? Y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A qué me lleva esa frase? Me lleva y me habla del sacrificio que el Señor hizo. Fue para favorecerme. Él no se sacrificó, Él no murió porque nos amó. ¿Qué dice? Con amor eterno te amé, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te amé. Hermanos, el amor de Dios es profundo. No lo podemos entender, no lo podemos comparar, no lo podemos medir. ¿Se acuerdan? En una bíblica dimos ese tema de Juan 3:16. El amor de Dios es tal que perdona todas nuestras iniquidades cuando venimos humillados a su presencia. Porque dice, al corazón contrito no desprecia tú, oh Dios. Él no desprecia al que viene con toda su humildad, contrito, humillado, pidiendo y clamando por perdón. Pero, le decía a esta joven ayer, pero fíjense que el Señor dice, Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados, mira, así, quedar hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Pero fíjense que hay otras palabritas ahí que son condicionantes. Hay versos con condicionantes. Y el condicionante es, y se aparta. ¿Cuál es el resultado? Alcanzará misericordia. No alcanza misericordia si solo confiesa el pecado, pero continúe en lo mismo. Es como que no ha hecho nada. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de este pasaje? Este primer principio, que tenemos que tener una identidad con el Señor Jesús. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su identidad? Hay camiseta, yo soy de Cristo. Pero solo es la frase, pero no son de Cristo. Y esa frase la da el mundo. Y ahora todo el mundo es cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Ah, yo soy. ¿Y saben qué? Para muchos el cristiano es negocio. Pero el negocio que lleva a la condenación, no a la vida eterna. Lo otro es vivir por fe. ¿Cuántos vivimos por fe? Vivir por fe. De la dependencia con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Crucificar nuestra carne, nuestra mundanalidad, nuestras pasiones. Experimentar la presencia del Señor Jesús en nuestra vida diaria. Abrazar el amor de Dios. Abrazar el amor de Dios. Bueno, voy a dar este otro nada más. El segundo principio, vivir en santidad. Vivir en santidad, Colosenses 3:12, hijo. Hay que leer el capítulo 3 del verso 1 al 17, pero solo voy a poner el verso 12 de Colosenses. Dice, vestíos. ¿Qué es vestíos? Significa que usted tiene que quitarse el ropaje de la mundanalidad. El ropaje, el vestido, que no nos identifica como verdaderos hijos de Dios, y vestirnos de ese ropaje espiritual. Vestidos pues como escogidos de Dios. Escogido fui de Dios en Él, amado, dice un himno. Santos y amados.
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera. Y lo puede comparar con Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Mientras él lo pone, Hebreos 12, seguid la paz con todos. La segunda parte, yo no puedo seguir la paz si no hay ese comportamiento y la santidad. Este es otro tema. Si usted no vive como un santo es un apartado, no es una aureola, es apartado de lo mundano, de lo inmundo, de lo que contamina, de lo que pervierte, de lo que hace, de lo que me arrastra otra vez a ese mundo de pecado, sin el cual nadie verá al Señor. O sea, nadie va a ver al Señor en la vida mía de Oscar Omar si vivo una vida de perversión, de inmoralidad. Si vive una vida en estancos, en discotecas, en cosas, ¿quién va a decir ese es creyente? No, nadie. Nadie va a creer en nosotros. Y lo que le predique, más bien es una afrenta al nombre del Señor, porque voy a ser objeto de burla. Entonces, ¿a qué me lleva esos versículos, ese pasaje? A vivir una vida centrada en el Señor Jesús, entregando cada palabra y acción a su gloria, a que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, abandonar los pecados de la vida anterior, a ser misericordiosos. ¿A qué más me llevan ese pasaje? A vivir en humildad, a dominar los malos deseos, a no enriquecerme por enriquecerme. Me decía un sobrino, tío, yo lo que quiero es dinero. Y voy a buscar la manera de cómo tener dinero, porque eso es lo que yo quiero, como sea. ¿Y quién lo iba a llevar? A lo ilícito. A eso lo iba a llevar. Hacer todo lo que se haga, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Él, al Padre. ¿A qué más? A vivir en una relación de gracia con Dios y con los demás cristianos. A orar por el trabajo que realizamos, no solo materialmente, secularmente, sino por el trabajo espiritual que estamos haciendo. A vivir una vida intencional basada en la gratitud y el amor. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Es interesante lo que pude investigar. Somos guiados con dirección. Qué bonita esta frase. Usted y yo no vamos a la deriva. Mi hermano puso en su carro esos mapas, buscando una dirección que andaba con él en San Pedro Sula, y me daba vueltas y llegaba a un lugar y no era ese lugar. Y le vuelve a poner, dimos vuelta y llegamos al mismo lugar. El mapa nunca nos llevó al lugar correcto. ¿Cierto, hijo, que eso ha pasado a ustedes también? Pero este mapa, es sin equivocaciones, me lleva directamente al cielo. En este no hay una dirección. A eso nos conduce el Espíritu. Somos guiados por un gobierno de autoridad. Aquí hay una autoridad. La autoridad que está sobre mi vida es el Señor y su palabra. Yo no puedo hacer lo que... Dime. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Ay, que te vi que levantaste la mano. Bien, entonces tenemos una autoridad sobre los hermanos, no somos libertinos. Por eso les dije al principio, he sido comprado con precio de sangre. Y ya no soy ya Oscar Mar, ya no es de Oscar Mar.
Ahora soy del Señor, usted y yo somos del Señor. Por lo tanto, ¿qué dice el Señor? ¿Estás de acuerdo que haga esto con este templo? ¿Estás de acuerdo que haga esto? ¿Sí? ¿Sí? No somos guiados para cooperar con un líder. Somos guiados para agradar el corazón de alguien que me compró, que me redimió. ¿Y a dónde nos conduce el arrepentimiento, el Espíritu Santo? Al arrepentimiento. ¿No le ha pasado que usted de repente ha hecho algo? Señor, mentí. ¿No le ha pasado esa experiencia? A mí me ha pasado varias veces. Señor, perdón, mentí aquí, no dije lo correcto. No hice lo correcto, le contesté mal a esa persona. A veces estoy molesto porque no me atienden o por algo y le digo algo. Digo, Señor, ¿y quién soy yo? O en el tráfico. El otro día me tocó el miércoles, por eso salí tan tarde a San Pedro Sula. Hubo un momento en que le decía a mi esposa cuánto deseo apartar este carro, dejarlo por ahí, que alguien lo venga a traer. Me voy a pie, estoy cansado en este tráfico. Y le decía a ella, y yo, circunstancial una vez. Y le decía, ¿y qué de esas personas que todo el día lo hacen? Ve, inmediatamente el Señor me reprendió. O sea, a eso lo lleva el Espíritu Santo, es una persona que inmediatamente le da a uno ahí duro. Y solo uno vergüenza, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Tú sabes, quiero estar temprano, quiero viajar temprano. Pero no se dio. Nos lleva al amor. El Espíritu Santo me lleva a amar a alguien que aunque no lo merezca, me dice que lo ame. Es Él. Me lleva a la verdad, me lleva a hablar con verdad y dejar de lado las mentiras. Ya las mentiras ya son del pasado. Mira el verso 15 de Romanos 8:15, termino con eso. Nos lleva a ser útiles. Termino con este versículo. Romanos 8:15. El vivir como un hijo de Dios significa que se tiene una relación íntima con el Señor, de gozo, de comunión, pero ya no de esclavitud ni de temor. Me encanta ese cántico de ya no soy esclavo del temor. Qué precioso canto, ¿no? ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Eso es lo que hemos recibido, libertad, no esclavitud. Éramos esclavos, se rompieron las cadenas y ahora somos libres para Dios. Os hará libres, ¿no? Para estar otra vez en el temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados. ¿Para qué, hermanos? Para ser libres. Y clamemos, como le decía mi hermana al final, en esa comunión. Al principio termino con esto. ¿Cómo puedo llamar Abba Padre? Abba Padre es el diminutivo de papito. Es una frase de cariño. De dirigirnos al Padre con un cariño en intimidad con Él, tierno. No ese Dios guerrero, fuerte, grotesco de los dioses de los hombres. No. Nosotros tenemos un Dios tierno, compasivo. Entonces, ¿qué? Ya no vivamos en esclavitud. Ya no vivamos haciendo lo del pasado, hermanos amados. El reto 2025 debe ser, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede decirlo usted eso? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a marcar diferencias en nuestra vida espiritual 2025.